casi su propulsión en el siglo XX, y al mismo tiempo también todos los sistemas de gobierno. Y a través de estos 2000 años aproximadamente en que el cristianismo surgió, cuando el Hijo de Dios Jesucristo fue crucificado, fue enterrado y fue resucitado a los 3 días, las palabras de Jesús que permanecen en este libro que tengo esta mañana, que es la Biblia, Él lo dijo claramente, que los cielos y la tierra iban a pasar, pero que sus palabras iban a permanecer. Y en medio de todo esto que está sucediendo en el mundo, esta es la oportunidad para que podamos nosotros presentarles tanto a científicos, ateos, materialistas, humanistas, pluralistas, relativistas, etcétera, etcétera, que sus sistemas de pensamiento inventados por ellos, por los seres humanos, no tienen absolutamente ninguna conceptualización en relación con las palabras del Hijo de Dios. No cabe duda que en estos últimos tiempos hemos podido descubrir que pareciera que las fuerzas de la naturaleza se han vuelto contra nosotros. Siempre ha habido huracanes, siempre ha habido terremotos, siempre ha habido incendios, pero nunca en la proporción ni tampoco de la forma tan conjugada en la que han comenzado a suceder en los últimos 10 o 15 años. Huracanes, tornados, inundaciones, erupciones volcánicas, terremotos, incendios, tsunamis. Hace poco 3 huracanes en fila completamente en el Caribe, uno detrás del otro, otro acercándose al Golfo de México. Al mismo tiempo terremotos en África, terremotos en Europa, terremotos en Sudamérica, el que acabamos de experimentar aquí en México. La pregunta en este momento es, ¿qué le está sucediendo a nuestro planeta? ¿Qué causas están ocasionando todas estas catástrofes? Bueno, pues los científicos están hablándole, ¿verdad?, acerca de la culpa de la ambientación, del medio ambiente. Bueno, claro que el medio ambiente nosotros lo hemos echado a perder. Y ellos creen que corrigiendo el medio ambiente, que es irreparable y es una utopía total, el comenzar a creer que si comenzamos a cambiar el medio ambiente van a mejorar las cosas. Es increíble, damas y caballeros, la ignorancia de los seres humanos, que no estamos conscientes que lo que está sucediendo a nuestro alrededor es simplemente el resultado de nuestras acciones, y quiero decirles, en los últimos 50, 60 años. La Biblia nos da respuestas muy claras, y la advertencia hace varios siglos de un profeta llamado Isaías, en su capítulo 24 de su libro. Voy a leerles lo que este profeta escribió. No Nostradamus, no Walter Mercado, no los gurús, no un adivino, no los brujos que están saliendo por todos lados y los falsos líderes religiosos en la televisión y en los medios de comunicación. Estas son las palabras de un profeta hebreo que escribió esto hace 2700 años. Y el libro de Isaías, que tengo aquí ahorita para leer a continuación, si ustedes van a Jerusalén y entran al Museo de Jerusalén del Holocausto, van ustedes a encontrar este libro, el libro de Isaías, los pergaminos originales que se encontraron en los rollos del Mar Muerto en Qumran, de 1946 a 1948. Ahí están los pergaminos originales, exactamente como lo tenemos en la Biblia. Los rollos antiguos y los documentos históricos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento de este libro, tienen más veracidad y tienen más antigüedad que todos los de la Ilíada, la Odisea, de Homero, de Platón, y hay más documentos originales del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento que de cualquier documento literario o cualquier libro que tú me puedas mencionar. Así que no estamos hablando de leyendas tampoco, ¿verdad?, ni de tantas mentiras que surgen, sino la Biblia se levanta ahora como la única antorcha y como la única luz a la que haríamos bien en estar atentos. Mientras el mundo se oscurece, hay una luz y se encuentra en las palabras de la Biblia.
Dice Isaías capítulo 24, versículo 3 en adelante: la tierra será enteramente vaciada, saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, número 1. Número 2, falsearon el derecho. Y número 3, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados, y por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. Este profeta que vamos a continuación a desarrollar su profecía, no solamente anticipó 700 años antes de Cristo el cuadro que estamos actualmente en el siglo XXI percibiendo tú y yo, sino que Jesucristo 700 años después de este profeta también nos dejó palabras de advertencia en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Dicen los versículos 5 al 8, palabras de Jesucristo: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será el principio de los dolores. Y en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 25 al 28, Jesús dice estas palabras: entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, o sea, de los famosos tsunamis, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Así pues, no nos sorprenda nada de esto que está sucediendo, porque Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios que te ama. Es un Dios que dio a su Hijo en una cruz. Es un Dios que Él no quiere que tú seas castigado, que tú estés sufriendo experiencias traumáticas en tu vida. Y por esta razón Él quiso llevar en su propia persona, en una cruz, lo que tú y yo merecíamos pagar. Y este es el mensaje glorioso del Evangelio de la paz de Jesucristo, que alguien en nuestro lugar absorbe nuestros pecados, y esa maldición que está pendiente todavía sobre millones de seres humanos, en esa cruz alguien la llevó para que pudiéramos entender que de tal manera Dios nos ha amado, que nos dio a su Hijo unigénito, para que cualquiera de ustedes que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Regresamos a nuestro pasaje de Isaías capítulo 24 y vamos a analizar las palabras de este profeta versículo por versículo. En primer lugar, veamos la advertencia de Dios en el versículo 1. Dice Isaías 24:1: he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. En primer lugar, Dios nos anuncia que Él nos tiene que juzgar. Dios es el sustentador, es el legislador, Él es el creador de todas las cosas que existen. Y como tal, Él tiene el derecho de juzgarnos simplemente porque no provenimos de los animales. Los animales no tienen culpa, ni puedes meter a un perro por morder, a un león por comerse a alguien, pero nosotros, a diferencia de los animales, fuimos creados, dice la Biblia, a su imagen y semejanza. Y por tanto, somos agentes morales responsables de nuestras acciones.
Entonces, por esa circunstancia, Dios te tiene que juzgar y nos tiene que juzgar. Y como este juicio es como una sentencia de muerte contra la humanidad, Él en la cruz nos anuncia y nos dice: tú no tienes por qué ser juzgado si pones tu confianza en lo que hice por ti en esa cruz hace 2000 años en el Monte Calvario. Entonces, es lógico, ¿verdad?, que Dios nos tenga que juzgar. Los apóstoles en el capítulo 17 de los Hechos, versículo 30 y 31, dieron este anuncio cuando Cristo resucitó. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ahora que Cristo murió en la cruz del Calvario y que Él está ofreciéndonos el perdón de nuestros pecados gratuitamente, simplemente por la fe en lo que Él hizo en nuestro lugar en esa cruz, ahora Dios ya manda, ordena, y no es una sugerencia. Dios te dice en esta mañana que tú has venido a escuchar este mensaje. Dios te está ordenando que te arrepientas de tu vida, que te arrepientas de tus pecados. Y el arrepentimiento, para que tú lo puedas entender, es de esta manera. El arrepentimiento es ir caminando en esta dirección y no es una vuelta de 90 grados. Porque hay personas que dicen: bueno, ya voy a dejar de fumar, ya voy a dejar de tomar. De eso no se trata el arrepentimiento. Porque si tú puedes dejar de hacer malas cosas, diste media vuelta nada más. El arrepentimiento, de acuerdo a la Biblia, es ir caminando en esta dirección y darte una vuelta de 180 grados. No solamente dejar a la mitad de hacer malas cosas, sino de volverte a Dios. Y de comenzar ahora a seguir a su Hijo Jesucristo. Porque Él nos ha dado testimonio que Él salió del Padre, regresó al Padre y nos ha dejado sus palabras para que nosotros podamos comenzar ahora a tener un mapa, una guía en nuestra vida y saber cómo educar a los hijos, cómo tener un matrimonio, cómo administrar los negocios, etcétera, etcétera. Todo nos lo dejó en este manual que se llama la Biblia. Entonces, el arrepentimiento es que tú en esta mañana le digas: Señor, estoy reconociendo, número uno, que el camino que estoy llevando es un camino que parece derecho, pero es un camino de muerte. Señor, yo me arrepiento y necesito que tú me des el poder para que entres a mi vida y yo pueda voltearme hacia ti y seguirte. Porque Dios no nos deja en nuestra propia naturaleza y en nuestra propia energía. Nadie se volvería a Dios. Somos incapaces, somos demasiado débiles. El espíritu está presto, pero la carne que traemos de nosotros es débil. Entonces no es fácil dejar el adulterio, no es fácil dejar la pornografía, no es fácil dejar los caminos que tú llevas. Para eso vino el Espíritu Santo, para capacitarnos y darnos la fuerza que necesitamos para caminar en sentido contrario a la dirección que antes teníamos, donde íbamos todos camino al infierno. Así que es muy importante que en primer lugar tú puedas entender esto. Ahora bien, el siglo XX, como todos ustedes saben, ha sido el siglo donde más adelantos tecnológicos y avances científicos se han logrado a través de los 6000 años de historia. En el siglo XX brincamos de hace 6000 años, en los tiempos del burro y de los labradores, al motor de gasolina. Lo que no pasó en casi 6000 años sucedió a principios del siglo XX, cuando vino la revolución industrial, cuando vino el motor de gasolina, cuando comenzamos a volar en los cielos, cuando vino la fisión nuclear de la bomba atómica, cuando vino el internet, el hombre en la luna, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo, damas y caballeros, el siglo XX, al haberse caracterizado con los avances científicos más grandes de toda la humanidad y con los impulsos tecnológicos que seguimos y continuamos viendo a nuestro alrededor, el siglo XX es el siglo donde más ateos han surgido. Antes del siglo XX, Blaise Pascal era ateo, era cristiano. Antes del siglo XX, Isaac Newton era cristiano.
Ahí están los libros de Isaac Newton cerca del Apocalipsis y sus comentarios de que Jesucristo era su Señor y Salvador. El mismo Alberto Einstein comenzó a confesar que él no creía que Dios jugaba a los dados con el universo. ¿Pero qué le sucedió al siglo XX a la humanidad? Bueno, antes de que llegara el siglo XX, en el siglo XIX, Carlos Darwin postula su famoso Origen de las Especies, que en ninguna página de ese libro vas a encontrar el origen de las especies. Es el libro más absurdo dentro de la literatura y dentro de la ciencia que existe, donde encuentras un vocabulario como chance y, a lo mejor, no estoy seguro, puede ser, quizá. Esto no es un lenguaje científico. Él postuló simplemente una teoría, una hipótesis que el mundo absorbió e inmediatamente a través del darwinianismo vino inmediatamente el materialismo, donde el ser humano no necesita un creador, porque si venimos de los animales no hay nadie que nos pueda culpar de nuestros pecados. Vinieron las universidades, vinieron los científicos y entonces brincaron del materialismo al ateísmo, que dio lugar al comunismo. 1917, la revolución de Lenin en Rusia, vino después el nazismo, vino el comunismo, vino el fascismo, y todas estas filosofías que tienen su origen, su fundamento en el darwinianismo, en el que somos el resultado de los animales, es el que ha producido que el hombre pierda su rumbo. Y ha sido la soberbia intelectual la que ha abrazado al ser humano en su corazón y nos ha hecho ir a otro camino donde hemos creído que dentro de nosotros están las respuestas del universo. Dentro de nosotros están las respuestas de nuestro origen. Nosotros vamos a descubrir quiénes somos realmente y a dónde nos dirigimos. El propósito y la razón por la cual existimos está dentro de nosotros. Esto es lo que se llama el humanismo. No lo confundas con el humanitarismo, que es otra cosa muy diferente. Entonces, este humanismo es la filosofía que permea la sociedad actual. El hombre es el Dios de todas las cosas. El hombre es la cúpula de todas las cosas. Yo voy a poder decidir todo mi destino. Yo voy a hacer mis mandamientos. Tú, Dios, no te metas conmigo. Yo no necesito saber que me tengo que sujetar a ti. Yo nací por mi propia voluntad y voy a morir cuando me dé la gana. Y yo voy a tomar las determinaciones sin la intervención de ninguna deidad que se atreva a quitarme mi independencia. Esta es la soberbia intelectual a la que Cristo, cuando venga, viene a condenar. Nos hemos creído dioses y no lo somos. Somos simples criaturas dependientes de un Dios que nos hizo a su imagen y semejanza. Ahora veamos a continuación en el versículo 5 de Isaías 24 las causas que se postularon y se establecieron hace 2700 años, por las cuales el mundo ha llegado al estado en el que actualmente se encuentra. Sí, el siglo XX, la computadora, el internet, el iPad, el chips. Estamos en una época cibernética impresionante. Ya cada 6 meses se cambia el iPad por el 7, ahora viene el 8, el 9. La computadora de hace un año ya completamente obsoleta. Estamos en un mundo ya de hologramas y de impresionante energía técnica e industrial, donde el ser humano está envuelto completamente. Ahora vemos a todos los niños con sus aparatos y con sus iPads. Ya se están perdiendo las relaciones entre nosotros. Estamos comiendo todos y todos están con su aparatito ahí. Ya comenzamos a desligarnos unos de los otros sin que nos demos cuenta. Gracias ahora que en el temblor vimos aquí en México a las personas, nadie traía iPad. Nadie traía su iPhone, todos cargando y todos hablando. No veías a nadie ahí con su aparatito. Todos estaban tratando de ayudar unos con otros. Vemos cómo regresamos otra vez a esa necesidad que tenemos de poder cooperar unos con otros, de ayudarnos unos con otros. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Nos necesitamos. Qué triste que estas cosas tengan que suceder para que podamos recobrar otra vez nuestra verdadera identidad. ¿Qué tal que todo fuera bueno, palomitas y dulces, no hay temblores, Disneylandia por aquí, por allá? El mundo se precipitaría mucho más rápido a su propia autodestrucción. Pero tienen que suceder estas cosas, desgraciadamente, para que algunos levanten la cabeza y digan, ¿sabes una cosa? Que en cualquier momento me muero.
Yo no sé si va a temblar en media hora, en una hora, o no sé si amanezco mañana, un ataque al corazón, una embolia cerebral, un balazo, un accidente de tránsito. Nuestra vida está en un hilo. Y estas cosas nos hacen otra vez, desgraciadamente, reflexionar que estamos sentenciados a muerte. Y la Biblia lo dice en Hebreos 9:27, porque está establecido que los hombres muramos una sola vez y después de la muerte, escucha, no hay purgatorio, no hay limbo, no hay reencarnación, no hay transmigración de las almas. Todas estas teorías son de los hombres. Jesucristo dijo, después de la muerte hay dos lugares, cielo o infierno. Nada más. Y si tú mueres hoy sin estar arrepentido de tu vida, te condenas eternamente. Y tú puedes en este momento burlarte todo lo que quieras, tener el escepticismo y el agnosticismo que tú quieras tener en tu conciencia, pero las palabras de Jesucristo son reales, vivas y verdaderas. No podemos nosotros engañar nuestro propio corazón. Estas causas del juicio, dice en primer lugar, el versículo 5, porque hemos traspasado las leyes. ¿Cuáles leyes, seres humanos, damas y caballeros? ¿De qué leyes está hablando la Biblia que hemos traspasado? Bueno, Dios creó las leyes cósmicas en el universo, que son el electromagnetismo, las fuerzas nucleares, la buena y la mala, o la fuerte y la débil. Dios creó las leyes de la gravitación, y gracias a que el universo está gobernado por leyes, la ciencia puede existir, Mr. Ateos. Y estas leyes son las que sirven a la ciencia para observar fenómenos, para poder predecir eclipses, para ver el avance de las constelaciones, etcétera, etcétera, gracias a leyes que son continuas e inexorables. Sin estas leyes, ¿verdad?, no podría el universo ser sostenido. Habría una tremenda catástrofe en el universo, de galaxias contra galaxias. La Tierra se mantiene en 24 horas sobre su eje de una forma matemática, calculada de una forma impresionante. Se traslada alrededor del Sol en 365 días. No pierde la fuerza que tiene la Tierra. Y esto hace posible la vida dentro de nosotros y en la Vía Láctea donde estamos nosotros viviendo. Estas condiciones no hay en Mercurio, ni en Venus, ni en Marte, ni en Plutón, ni en Saturno, ni en ninguna otra galaxia. Y aun cuando existieran, no podríamos nosotros jamás llegar más allá de la Luna o de Marte. Pero estamos todavía, ¿verdad?, soñando con estas cosas de que vamos un día a conquistar el espacio sin haber tomado en cuenta, no me quiero extender, las causas que Einstein dijo que era imposible la conquista del espacio por la velocidad y por el tiempo. Muy bien, estas cosas que Dios estableció en el universo, que son las leyes, al habernos creado a ti y a mí, nos puso leyes morales, nos puso leyes éticas. Y no es la doctora corazón, ni el psiquiatra, ni el psicólogo el que te puede decir para qué Dios usó el sexo. ¿Por qué puso Dios el impulso sexual dentro de nosotros? Solo Dios nos puede dar la respuesta. Y estas leyes es la siguiente: no cometerás inmoralidad, no usarás el sexo, dice la Biblia, antes de casarte. No le hagas caso a los psicólogos y psiquiatras y doctores corazón y marihuanos que por ahí andan en la televisión diciendo, ¿verdad?, que son necesarias las relaciones y que para conocernos mejor son inventos de los hombres. Dios prohíbe estas cosas y Él sabe, y la experiencia nos da testimonio de que estas cosas son traumáticas para una muchacha, traumáticas para un joven que tiene que detener sus estudios y tener que casarse antes de tiempo porque ya se embarazó la muchacha, etcétera, etcétera, y enfermedades venéreas, enfermedades hereditarias, etcétera, etcétera, el SIDA y todas las cosas que acontecen porque Dios tiene una razón. El sexo fue utilizado únicamente para ser usado dentro del fundamento del matrimonio. Hemos traspasado las leyes y ahora la televisión, las telenovelas, las radionovelas, el radio, los medios de comunicación, ves una inmoralidad y una depravación donde es lo más normal ya que una muchacha antes de casarse se haya acostado con 3 o 4 chavos.
O que un muchacho antes de casarse ya haya estado con 4 o 5 muchachas. Es lo más normal en la sociedad que nosotros vivimos. Dios dice, hemos falseado el derecho. Hemos falseado el derecho. Hemos traspasado sus leyes. ¿Qué significa falsear el derecho? En segundo lugar, bueno, significa que todas las personas que han recibido un poder, escuchen con mucha atención, delegado por Dios. Si tú eres un presidente de la República, o si tú eres un gobernador, o si tú eres un agente del Ministerio Público, o eres un juez, todas las personas que han sido nombradas sin que ellos lo sepan y que tienen un puesto delegado que es por Dios en los tribunales, en las cortes de justicia, en las posiciones de autoridad, magistrados, jueces, ministros, gobernantes, y que han abusado de esta autoridad con despotismo, arbitrariedad y prepotencia, dice la Biblia, serán los primeros en ser juzgados. Veamos nosotros en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, capítulo 1, y todos ustedes que son abogados o licenciados, quiero recordarles que antes del derecho romano, antes de los griegos, del Senado de Grecia, del Senado de Roma, la Biblia es mucho, mucho más antigua en el establecimiento de las leyes civiles. Esto es impresionante. Yo cada vez que tengo una oportunidad de ir a un bufete de abogados y me invitan para compartirles la abogacía a la luz de la Biblia, la medicina a la luz de la Biblia, la genética a la luz de la Biblia, la ciencia a la luz de la Biblia, se quedan asombrados los abogados, los licenciados, los astrofísicos, los médicos, los psicólogos, los psiquiatras, de que tengan la Biblia mucho más información de la carrera que han abrazado y cómo debe de funcionar esa carrera, que lo que les enseñan en las universidades sin haber tomado en cuenta la Biblia. Deuteronomio capítulo 1, versículo 16 al 17. Dios le dice a Moisés lo siguiente para los que iba a nombrar como jefes y gobernantes de casi 2 millones de judíos en el desierto. Dice así: entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oigan entre vuestros hermanos y juzguen justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagan distinción de persona en el juicio. Así al pequeño como al grande oirán. No tengan temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. Y la causa que os fuere difícil, la traeréis a mí y yo la oiré. Lo primero que Dios les dice a los jueces, a los gobernantes, a los que están encargados de delegar diferentes cosas a los seres humanos, no veas al pobre ni al rico. Y esta es la razón por la cual ahora en las leyes de la abogacía, ¿verdad?, existe la famosa estatua de la mujer que representa las leyes con los ojos vendados, con una balanza, una espada en la derecha y con una balanza en la izquierda. ¿De dónde tomaron esta imagen? Ni siquiera en las universidades de derecho les dicen de dónde está el origen de esto. Está en la Biblia. No te tienes que tapar los ojos cuando tengas un caso enfrente de ti. No veas si es rico, si es el Pirruris Pirruration, o si es de la prole, o si es esto. No puedes hacer ni si quién lo recomendó, ni si es recomendado. Tienen que impartir la justicia de una forma equitativa y tiene que ser conforme a la ley. ¿Qué cosa más maravillosa Dios deja establecido desde el principio de la humanidad? Y ahí mismo en Deuteronomio capítulo 16, versículo 19 al 20, dice esto: no fuerces el derecho, no hagas acepción de personas, no tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Qué palabras más inexorables, más profundas, con más sabiduría encontramos en la Biblia? Hace una semana y media acabo de regresar de una ciudad de Colombia y me estaban esperando muchos colombianos con esta pregunta. Nuestro gobierno acaba de permitir que
los grupos revolucionarios tomen el poder y se les den posiciones en curules de senadores, diputados, etcétera, etcétera, porque es la paz necesaria. La pregunta que me hicieron fue la siguiente: ¿usted qué hubiera votado en Colombia? ¿Por la paz o al contrario en contra de la paz? Y yo les contesté, la Biblia dice claramente desde el Génesis hasta el Apocalipsis que no puede haber paz si no hay justicia. Simplemente en Romanos 5:1, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Antes de que yo hiciera la paz con mi Dios, hace 42 años, antes de que tú en esta mañana puedas hacer la paz con Dios, la justicia divina tenía que cumplirse. Dios no nos puede perdonar así nada más porque pues me caíste bien, ¿verdad? Eres sobrino del diputado, pues tienes el perdón eterno. Así no funciona la justicia divina, y la justicia se cumplió en la cruz. Cristo cumple los 10 mandamientos en nuestro lugar, cumpliendo la justicia de su Padre, y por el hecho de que su Hijo cumple en tu lugar y en mi lugar esa justicia, ahora Dios hace un río donde emana su sangre preciosa con una base de justicia para poder perdonarnos. Yo les dije en Colombia, ¿verdad? Es imposible, ¿verdad? Esto no es una paz, es una paz ficticia. Tiene que haber justicia antes de que pueda haber paz. No se puede perdonar nada más porque sí. Dios no nos perdonó nada más porque sí. Antes tuvo que haber la justicia de su Hijo Jesucristo. Y esto está prevaleciendo por el mundo entero. Ya no saben ni lo que es la paz ni lo que es el amor. Y en el nombre de la paz dan premios Nobel de la paz sin saber ni siquiera el significado que tiene la palabra paz en el latín, en el hebreo, en el griego. Hemos falseado el derecho, y en tercer lugar, dice Isaías capítulo 24, versículo 5, y hemos quebrantado el pacto eterno. ¿Cuál es el pacto eterno? Damas y caballeros, el primer pacto que hizo Dios en la Biblia, el primer pacto que Dios hizo en la Biblia fue el pacto del matrimonio. La primera institución establecida por Dios para la formación de una sociedad fue el matrimonio, para que un hombre, Adán, y una mujer, no Carlos y Adán, ni Eva ni Carmelita, para que un hombre y una mujer se juntaran, y para que una vez que se juntaran pudieran tener hijos y formar una familia. Y esa familia, que está formada por un papá y por una mamá y por sus hijos, es el fundamento de todas las sociedades del mundo. Y las naciones están formadas por familias. Y cuando nosotros comenzamos, Jesús, María y José y el burrito que los acompaña, cuando comenzamos los seres humanos a atrevernos a redefinir el pacto del matrimonio, y ahora nosotros en nuestro concepto relativista y filosofía relativista, donde no hay bueno ni hay malo, cada quien tiene su bueno y cada quien tiene su malo, poder decidir, pues el matrimonio no es, vamos a borrar y a cerrar completamente la Biblia, y vamos a nosotros a decidir qué es un matrimonio. Escúchenme por favor, es el síntoma más grande de descomposición social de una sociedad. No puede haber una sintomatología mucho más profunda y ahora sí que casi metastática, ¿verdad? Porque es una metástasis tremenda la que ha ocurrido por todos lados, que al grado en que hemos llegado. Dice la Biblia en el libro de Malaquías, en el Antiguo Testamento, capítulo 2, y estas palabras las dirigió el profeta hebreo a los líderes de Israel. Y les dijo esto, Malaquías 2, 13 en adelante: y esta vez van ustedes a cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla de vuestra mano. Y estos líderes estaban tan desensibilizados y una conciencia tan completamente corrompida, que se atrevieron a preguntarle a Dios:
¿Por qué? ¿Por qué nos va a ir tan mal en la vida? Y entonces el profeta continúa diciéndoles, porque Jehová ha sido testigo entre tú y tu esposa, la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. El matrimonio es tan santo, tan indisoluble ante los ojos de Dios, y Dios todo completamente en toda su naturaleza divina. Por eso el matrimonio es el símbolo más grande de la iglesia. Todo el libro de Efesios capítulo 5 nos relata la relación entre un hombre y una mujer comparado con la relación que tenemos con Cristo. Porque hay muchos símbolos para el cristianismo, una casa, una edificación, el campo, la semilla, las parábolas de Jesús, pero el centro del matrimonio es el ejemplo más grande de lo que Dios nos quiere transmitir, de lo que es la relación con Él. Entonces, cuando nosotros hemos llegado al siglo XXI, donde siempre ha habido homosexualismo, siempre ha habido lesbianismo, siempre ha habido etcétera, etcétera, damas y caballeros, pero nunca se había institucionalizado como en junio del 2015 por 5 jueces en Estados Unidos. De los 9 jueces que forman el Tribunal Superior de Justicia, 5 jueces sin tomar un plebiscito, sin tomar un voto de la gente. ¿Cuál democracia? Las democracias son completamente una fanfarronería ya. También la democracia se derrumbó ante nuestros ojos. Las naciones que se dicen democráticas ya no lo son, ya no hay ningún sistema de gobierno que funcione. 5 jueces tomaron esta decisión de la noche a la mañana, representando más de 250 millones de seres humanos. Desde mañana te puedes casar con Carlos y con Pepe, y tú con Carmelita y con Lupita. Y llegaron todavía mucho más grande el extremo de comenzar a legalizar y a permitir que estas parejas adoptaran niños, que tuvieran no mamás, sino 2 papás y 2 mamás. Y escuchen esto, este año iba a legalizarse en el mes de mayo, escuchen esto, las relaciones transgénero y la pederastia, donde la organización de pederastas en Estados Unidos comenzaron a juntarse. Esto es increíble y inconcebible. Oye, pues si a ti te gusta una mujer y a ti un hombre, pues a mí me gustan los niños. Entonces, ¿qué regla o qué ley moral podemos decirle a una persona, si a mí me gusta, a ti te gustan los hombres y a ti las mujeres y a mí los niños, pues tenemos diferentes gustos, respétenme también mi gusto? Increíble, pero es hace 30, 40 años, damas y caballeros, ¿quién se hubiera imaginado? En los 90s, 80s del siglo pasado, ¿quién nos hubiéramos imaginado que podría la sociedad llegar al punto donde nos encontramos? Y ahora sí, el tsunami, y se murieron en Indonesia 60,000 niños. ¿Dónde está el Dios? ¿Dónde está la misericordia de Dios? Ay, qué tan Dios tan feo y que permite los terremotos. ¿Sabes una cosa? La Biblia lo dice claramente, todas estas cosas las hemos atraído. La naturaleza se vuelve nuestra enemiga, porque desde el principio de Génesis capítulo 3, Dios le dijo a Adán, el momento en que tú te rebelaste contra mis leyes, el momento que escogiste tu autonomía y tu independencia, ahora la tierra va a ofrecerte resistencia. Ahora ya no vas a labrar fácilmente, ahora vas a tener que con el sudor de tu frente, antes no sudabas, Adán, ahora vas a sanar, vas a sudar y ahora vas a tener que luchar y te va a costar trabajo el pan que vas a llevar a tu casa. La tierra se volvió contra nosotros, las flores comenzaron a producir espinas, comenzaron los tornados, las tempestades, las inundaciones. Antes no había nada de estas cosas. Pero la gente, estamos en el siglo XXI, donde por ignorar las leyes inexorables del derecho, del matrimonio, de la moral y de la ética divina, están confundidos preguntándole al psiquiatra, al psicólogo, al astrofísico, etcétera, etcétera. Y tenemos la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien en estar atentos. Tenemos que regresar a la Biblia, tenemos que desenterrar la Biblia, para que la Biblia se convierta en tu vida, en tu regla de fe y de conducta. Y escúchame esto, no te imaginas cómo te va a bendecir Dios.
Y finalmente, vemos nosotros las consecuencias de por qué el mundo está enfermo. El mundo de nuestro planeta está bajo una enfermedad terminal. Hay una metástasis ahorita, como un cáncer, en el mundo donde ya no hay una parte del océano Pacífico o del océano Atlántico que no esté contaminado por millones de litros de petróleo. Los aires están contaminados con cloruro de carbono y con todos los gases que hemos emanado a través de una falta de control absoluto en el mundo entero. Ya la comida, ya no sabes qué te cae mal, qué orgánico, qué no orgánico, que la fruta, que sí esta fruta, que esto, que el otro, que la leche sí, que no, que el plátano sí, ya estamos en un mundo completamente confundido ya en la alimentación, en nuestro medio ambiente, en el aire, en el mar, en los ríos. Estamos en un mundo enfermo. Y eso nadie lo puede negar. Y esto fue profetizado hace 2700 años. El mundo enfermó, cayó la tierra por causa de sus moradores. Nosotros somos los culpables y Dios, quiero decirles algo, ya viene pronto por nosotros. Y antes de que Él venga, tal vez si Él no viene mañana o el próximo año o en 5 años, el día que tú te mueras, fue el tiempo final para tu vida. En ese momento, cuando tú mueras, tú tendrás que enfrentarte abriendo los ojos en segundos, a los 10 segundos de que sobreviene la muerte. La Biblia dice que el alma y el espíritu se salen del cuerpo. El alma es la parte de los sentimientos, las emociones, el intelecto y la voluntad. Y el espíritu, somos espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo corruptible, sujeto a las leyes de la entropía físicas o a la segunda ley de la termodinámica. Este cuerpo corruptible se está deteriorando, cada vez vemos menos, oímos menos, el corazón late con más lentitud, etcétera, etcétera, hasta que nos hacemos viejitos y regresamos otra vez como los bebés, y si no te mueres a los 15, a los 10, porque la muerte no respeta. Pero en el momento que tú te mueras, tu alma y tu espíritu se salen inmediatamente y van a la presencia de Dios como tu Salvador, o inmediatamente el momento de tu muerte, aunque por afuera te hagan un cajón con piedras preciosas y con las mejores flores de la primavera que te pongan tu cajón, y un funeral impresionante, y vengan 1,000,000 de personas a decirte, este cantante, este político, por ahí, hasta con una estatua. Si tú mueres sin arrepentimiento y sin Cristo, desciendes al centro de la tierra, donde se encuentra, de acuerdo a la Biblia, el infierno. Y ahí, en ese lugar que es el infierno, ya no hay ninguna oportunidad. Jamás. Se acabó la gracia, se acabó la misericordia, se acabó el perdón. Una sola vida, dice la Biblia. Por eso, cuando oigas su voz, no te endurezcas. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de tu decisión. Es cuando Dios nos está hablando, cuando nos está diciendo, voltea, reflexiona. Ten conciencia de tu vida, no eres un Dios. Me necesitas. Le has dado la oportunidad al comunismo, le has dado oportunidad al ateísmo, le has dado oportunidad al fascismo, le has dado oportunidad al darwinismo, le has dado oportunidad a la psicología. Dame oportunidad a mí, dice Dios. Dale la oportunidad a mi hijo, que te hable tu hijo, déjalo entrar a tu corazón. Has buscado de película en película, de mujer en mujer, de botella en botella, de droga en droga, de filosofía en filosofía. Búscame a mí y vivirás. Esas son las palabras de la Biblia. Búscame y me encontrarás, porque me buscarás con todo tu corazón y con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Y tenemos una sola vida nada más para poder capacitar y darnos cuenta que en esta vida es la oportunidad del cielo o del infierno. Y finalmente dice las consecuencias en Isaías 24, dice el versículo 6: por esta causa la maldición consumió la tierra, sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra. Esta palabra consumidos en el original hebreo es la palabra charar, C-H-A-R-A-R, charar, y significa quemados, reducidos a cenizas. ¿Cómo pudo este profeta hace 2700 años saber que 700 años después el profeta Juan, en el libro del Apocalipsis, profetizó precisamente que
en los principios de lo que se viene sobre el mundo, una cuarta parte de la humanidad iba a morir. Y no iba a morir de incendios ni de inundaciones, sino de armas nucleares. Cuando se usa la palabra charar, significa reducidos a ceniza, que son las características de la bomba atómica que se soltó en Hiroshima y Nagasaki en 1945, donde las cuencas de los ojos, estando parados los japoneses, se les desaparecieron, se les desapareció la boca y fueron reducidos en segundos en cenizas. El efecto de la radiación, que tiene efectos gamma, ultravioleta, ¿verdad? Y que son quemaduras de tercero, cuarto, quinto grado, que son absolutamente espantosas. Dice Apocalipsis capítulo 6, en el cuarto sello, versículo 8, miré un caballo amarillo, el que lo montaba tenía el nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, o sea, con guerra, hambre, mortandad y las fieras de la tierra. Damas y caballeros, la Biblia profetizó, esto fue escrito hace 2000 años, el Apocalipsis, por el último de los apóstoles de Jesús, Juan, cuando fue exiliado por Roma a la isla de Patmos, que se encuentra junto al mar Egeo, junto a Grecia. Y el apóstol Juan dijo hace 2000 años que en las primeras explosiones nucleares que sobrevendrían ahora en el mundo, sería una cuarta parte de la humanidad desaparecería. Vamos a hacer un cálculo. Estamos a punto de llegar a los 8,000 millones de personas en el mundo. Somos ahorita como 7.5, 7.6. Muy bien, ¿cuál sería la cuarta parte? Vamos a suponer que son 2,000 millones de personas de las que está hablando la Biblia. 2,000 millones, no 300 del huracán, ni 300 del terremoto, ni son 2,000 millones de personas muertas por nosotros mismos. Las muertes que nosotros mismos hemos producido simplemente en el siglo pasado, el siglo XX, el siglo del ateísmo y el siglo de la evolución y el signo de los avances científicos, murieron más de 150 millones de personas, resultado del evolucionismo, ateísmo, comunismo, nazismo y fascismo. Estas filosofías son las culpables de más de 100 millones de personas en el siglo XX. Lo que la naturaleza está haciendo es como juegos de Pinocho comparado con lo que nosotros mismos nos hemos hecho. Nosotros mismos somos más autodestructivos que la fuerza de la naturaleza, el daño que nos esté haciendo. Desde Alaska hasta la Patagonia, aproximadamente hay como 1,100, 1,200 millones de personas. En otras palabras, de acuerdo a la Biblia, Estados Unidos no aparece en las naciones antes de que Cristo regrese. Entonces, esta cuarta parte de la humanidad, o estos 2,000 millones que van a desaparecer, no sé si ya sean de la bomba que va a mandar Kim Jong, el loco psicópata de Corea del Norte, porque lo único que está esperando la China y Rusia es atacar a Estados Unidos, debilitar a Estados Unidos, pero no lo pueden hacer sin una justificación. Y Kim Jong les brinda a estas naciones la justificación para que sea un tercer jugador el que lance una bomba, ya sea a Corea del Sur, a la isla de Guam o a Jerusalén, para darle oportunidad a Rusia y a China de entrar en una conflagración mundial, internacional, nuclear. Y entonces todo el continente americano desaparecería completamente. Ni siquiera Toluca podría sobrevivir. Las únicas naciones que en la Biblia aparecen antes de que Cristo venga son las naciones, algunas de Europa, del Medio Oriente y del Asia. El continente americano y tal vez el africano están condenados a desaparecer en las primeras bombas nucleares. En la Corea del Sur hay 32,000 soldados americanos. En la isla de Guam, que está a 2,000 kilómetros de Corea del Norte, hay como 15,000 o 16,000 soldados americanos. Entonces, si este hombre manda una bomba a Corea del Sur, porque odia a Corea del Sur por la división que existió en la Corea, el norte y el sur, por su abuelo y su papá, entonces Estados Unidos tendría que entrar forzosamente porque están atacando sus bases
ahí en Corea del Sur. Si ataca la isla de Guam, 17,000 soldados americanos, Estados Unidos tendría que entrar y contestar el fuego. Y si Estados Unidos contesta el fuego, tú y yo sabemos perfectamente bien que el mundo ha entrado a más allá del principio de dolores, donde está profetizado la tercera guerra mundial. Que no será esta, vendrán 2 guerras más. En la quinta trompeta, Apocalipsis 9, de 1/4 parte a 1/3 parte de la humanidad. Y cuando Cristo venga, Zacarías capítulo 13, Apocalipsis 19 y 17, dice que quedarán 1/3 parte viva de los seres humanos. Entonces, 1/3 parte, cuando Jesús regrese, estarán vivos los sobrevivientes del planeta Tierra. Y esos sobrevivientes que sobrevivieron a la tercera guerra mundial son los que van a entrar junto con nosotros. Nosotros regresaremos con Cristo para establecer su reino milenial de 1000 años, y los cielos y la tierra serán restaurados para después de los 1000 años. Habrá un nuevo universo que Dios creará para ti y para mí, para todos aquellos que pudimos tomar y tener la confianza de que Él verdaderamente es el Hijo de Dios. Y tú tienes en esta tarde la oportunidad de poder venir a los pies de la cruz, entregarle tu vida a Jesucristo, y escucha el futuro que Dios tiene escondido para aquellos que nunca han visto con sus ojos, ni oído con sus oídos, ni han subido a tu corazón. Son los que Dios tiene preparados como sorpresa para aquellos que le aman. Y dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 21, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Gracias a Dios, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz en el cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y este cuadro, esta escena que Dios nos da para que tengamos esperanza y perseveremos hasta el fin de nuestra vida, siendo íntegros, siendo valientes ante un mundo que se está derrumbando ante nuestros ojos, son las que Dios tiene preparadas para todos aquellos que fueron valientes hasta el día de su muerte. Y tú puedes ser incluido en esta tarde, en esta lista de estos guerreros, de estos héroes de la fe que Dios en este momento está reclutando para el último ejército de los últimos tiempos. Les pido a todos ustedes en este momento, los que gusten, inclinar su cabeza y decirle a Dios con todo tu corazón: si has sentido en tu conciencia esta voz del Espíritu Santo que viene a través de las Sagradas Escrituras, exprésale a tu Dios el dolor por tus pecados, diciéndole: Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mi vida. Te pido perdón por ser tan soberbio, tan soberbia, tan terco, de resistir siempre tu voluntad. Oh Dios, creo con todo mi corazón que en esa cruz, hace 2000 años, tu Hijo Jesucristo estaba pagando con su sangre preciosa en mi lugar mis pecados. Pecados que yo nunca hubiera podido pagar, ni siquiera con sacrificios ni mis buenas obras. Creo que a los 3 días Jesús se levantó de los muertos, y porque Él vive, oh Jesús, te pido que entres a mi corazón. En este instante te recibo, te abro la puerta de mi vida como mi Señor y mi Salvador. Dame el poder, Jesús, que no tengo, para caminar en sentido contrario al camino que llevo y vivir para ti. Los cortos días, semanas o meses o años que me das de vida,
entender que esta es la vida eterna, conocerte, saber quién eres, de dónde vengo y el propósito y sentido de mi vida, poderlo comprender para adorarte en espíritu y en verdad, porque te lo pido y te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén.